Vamos a hablar de cómo ser una persona conforme al corazón de Dios. Algunas de las cosas que Dios busca y que complacen a Dios cuando las ve en nuestras vidas. Y debería ser nuestra mayor ambición poner una sonrisa en la cara de Dios. Dios te ama. ¿Por qué no amarlo también? Espero que tengas una Biblia, tómala, vamos a la palabra juntos. Será una bendición para ti hoy. Tengo un mensaje que compartirles hoy. Se llama Un hombre conforme a mi corazón. En Hechos capítulo 13, Pablo está dando una lección de historia a algunos judíos reunidos en una sinagoga. Y lo que hace es prepararlos para predicarles de Cristo ahí mismo. Pero en cierto punto menciona algo que atrapó mi imaginación y quiero hablarles sobre esto. Está en el verso 22 de Hechos capítulo 13. Dice, tras destruirlo, hablando de Saúl, el primer rey de Israel, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio, diciendo, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él hará toda mi voluntad. Quiero hablar sobre la frase, un hombre conforme a mi corazón. Y el hecho de que Dios dijo, lo encontré, indica que hubo una búsqueda. De hecho, el verso que cita a la ligera de primera de Samuel 13, verso 14, dice, el Señor buscó para él un hombre conforme a su corazón. Es algo que Dios aún está buscando hoy. Las Escrituras declaran en 2 de Crónicas 16:9, el Señor recorre con su mirada toda la tierra para ayudar a todos a quienes cuyos corazones le son fieles. Y me encanta esta versión estándar. Los ojos del Señor buscan por todos lados en la tierra para mostrarse con fuerza y con todo apoyar a los corazones que sean del todo suyos. Dios quiere con todo apoyarnos y está buscando en toda la tierra un tipo particular de corazón, un corazón que sea del todo suyo. Y pensé sobre el testimonio que Dios dio en cuanto a David. Es un hombre conforme a mi corazón, su latido late al unísono con el mío. ¿Qué tenía el corazón de David que hizo que los ojos de Dios se detuvieran en David y dijera eso? Es lo que buscaba. Claro, vemos desde el contexto aquí que tuvo que ver con, número uno, obediencia. Encontró a David, un hombre conforme a mi corazón, que era toda mi voluntad, y en el contexto habla de gobernar la nación. Mientras que Saúl, su predecesor, desobedeció los mandamientos de Dios y no gobernó a la nación con la palabra de Dios. Y no escuchó a los profetas, y fue destituido por desobediencia cuando debía liderar la nación. La autoridad final de David era la palabra de Dios. Él escuchó a los profetas. Y entonces Dios vio esa obediencia como una de las razones para guiar la nación y encontró a un hombre conforme a su corazón. Sabemos que David no siempre obedeció en su vida personal, ¿o sí? Cometió adulterio con Betsabé e hizo que asesinaran a Urías, su esposo. ¿Cómo puede Dios llamarlo un hombre conforme a mi corazón? Quiero responderlo al ver al menos otras 6 cosas del corazón de David, a quien Dios amó. Y la segunda es esta, y es la razón por la que Dios declaraba esa frase, porque David aceptaba el perdón divino. Creo que David experimentó más de las consecuencias amargas de su pecado de las que tal vez necesitaba, porque su arrepentimiento se retrasó. Solo se arrepintió cuando finalmente Natán lo expuso. Pero saben, cuando David se arrepintió, no perdió el tiempo. Nada hizo a medias, no había duda al respecto, no dio excusas, no le echó a otro la culpa, no dijo Dios, no habría pasado, pero esa chica se estaba bañando desnuda en el techo, si no hubiera estado haciendo eso, no todo es mi culpa. No, David no le echó la culpa, se lanzó por completo a la misericordia de Dios.
y aceptó el perdón de Dios completa y totalmente. El Salmo 51 es la oración de arrepentimiento de David y quiero leerles unos extractos de ahí, comenzando en el verso 1. David dijo: «Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable». Y luego en el verso 10, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu». El perdón de Dios fue tan completo y es tan completo que cuando una persona se arrepiente y recibe ese perdón del lado de Dios, se borra el registro de lo que se ha hecho. Es por eso que Dios conoce el fin desde el principio. Sabiendo que David haría eso, pudo decir: «Encontré a David, un hombre conforme a mi corazón», porque sabía que David se arrepentiría y totalmente aceptaría el perdón de Dios, y del lado de Dios ese pecado ya no existiría más. Jeremías 31:34. Dios dice: «Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados». El Salmo 103 y el verso 12 dice: «Tan lejos del oriente está el occidente. Así de lejos echó nuestras transgresiones. Amigo, el este y el oeste nunca se tocan». Hay una lección que necesitamos aprender. Algunos se equivocan, sí, se arrepienten, creen que Dios los ha perdonado, pero caminan con esa nube sobre su cabeza por una semana y dicen: «Bueno, sí, dije una mentira, si hago todo bien y no me equivoco, tal vez tendré la confianza de ir a Dios de nuevo». Amigo, tu caminar con Dios está basado en obras y esa no es la manera de caminar con Dios. La gracia en el principio, la gracia en medio y la gracia al final. Tenía un amigo, solía venir a Cottonwood en los primeros días cuando éramos pocos y tuvo un don profético en su vida. Ocasionalmente traía una palabra de ánimo a la reunión y casi siempre nos levantaba la fe en la reunión, animaba a las personas y me confundía, porque era un amigo, salíamos a veces, pero es lo que se llama un creyente submarino. De vez en cuando emergía en la iglesia, traía fuego y luego se sumergía por debajo de la superficie y no venía a la iglesia por meses. Y sabía que luchaba con unos asuntos carnales y luego cuando llegaba a la iglesia de nuevo traía fuego y profetizaba y Dios lo usaba y yo pensaba: «Dios, ambos sabemos qué ha estado haciendo. ¿Qué sucede aquí?». Fue algo que descubrí de él. Cuando se arrepentía, no se metía en líos. Se lanzaba a la misericordia de Dios y totalmente aceptaba el perdón de Dios y decía: «Dios, si perdonaste mi pecado, yo lo perdonaré también». Esa no es una licencia para tener un estilo de vida así, porque sigues repitiendo eso, gana poder sobre ti y pagarás el precio con el tiempo. Pero amigo, la misericordia de Dios es impresionante. La Biblia dice en el libro de Miqueas que Dios quitará todos nuestros pecados y los echará al fondo del mar. ¿Y saben qué hace después de eso? Pone un letrero de no pescar en toda la orilla. Déjalos ahí. Acepta el perdón de Dios. David era un hombre conforme al corazón de Dios porque creía en la misericordia y el perdón de Dios. Y en tercera, David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios porque amaba la palabra de Dios. El Salmo 119 es atribuido por muchos eruditos a David como escritor. Y notarás en el verso del Salmo 119, verso 105, «Tus palabras son lámparas a mis pies y luz a mi camino». «Guío mi camino por tu palabra», dijo en el verso 124 del mismo Salmo. «Todos tus preceptos concernientes a todo los considero rectos». Algunos están familiarizados con la historia de Primera de Crónicas, donde David se vuelve rey y su primer acto como rey es que quiere llevar el arca del pacto de nuevo a Jerusalén. Esa era la caja que Moisés fabricó, cubierta de oro, tenía querubines de oro encima, cubierta por la misericordia. Dentro había algo de maná, la vara de Aarón también y una copia de los 10 mandamientos. Y ahí moraba la presencia de Dios
literalmente, bajo el viejo pacto, pero los filisteos la capturaron. Finalmente volvió a Israel, pero no volvió a Jerusalén. Y David dijo, vamos a recuperarla. Y estaban bailando y cantando y alabando, y la pusieron en una carreta, los bueyes la jalaban, los bueyes se tropezaron, y ese chico Usa se estiró para detener el arca, y cayó muerto. La Biblia dice que David temió a Dios ese día, y dijo, no podemos llevar esto a Jerusalén, algo está mal. Pusieron el arca en la casa de Obed-Edom, y hay un estudio interesante, por cierto, si buscas Obed-Edom, los bendecidos que fueron por la presencia de Dios en su casa. De hecho, lees todo el tiempo en las Escrituras que Obed-Edom se menciona desde ahí. Siguió la presencia de Dios. Pero, en fin, lo que David hizo, y lo que siempre hacía cuando las cosas no iban bien, buscaba respuestas en la palabra. David fue a la palabra y comenzó a buscar y descubrió que, según la ley, los sacerdotes eran los únicos que podían llevar el arca del pacto. De forma muy específica se debía hacer y llamó a los sacerdotes y dijo, chicos, hicimos esto mal. La palabra dijo que debemos hacerlo de esta forma. Y ahora llama a los sacerdotes y ellos hacen todo, hacen adoración y llevan a Jerusalén y todo está bien. Ven, David buscó en la palabra esas respuestas. Amigo, hay respuestas en la palabra. Si las cosas no funcionan en tu vida, ten un romance con la Biblia. Dios tiene respuestas que te ayudarán. Bueno, número 4. De hecho, vayan conmigo a 1 de Samuel 23. La cuarta cosa por la que Dios amó tanto el corazón de David es porque David oraba y buscaba guía. Porque, como saben, hay cosas que no podrás encontrar en un capítulo y un verso. Pero el Espíritu te guiará si lo buscas. Y vamos a ver algunos versos en una asociación rápida y quiero que vean si pueden tomar el patrón que emerge aquí rápidamente. 1 de Samuel 23, verso 2. David consultó al Señor y dijo, ¿debo ir a luchar contra los filisteos? Respondió el Señor, ve y lucha contra ellos y libera a Keila. Pero los soldados dijeron, tememos aquí en Judá, ¿cuánto más si vamos a Keila contra el ejército filisteo? David volvió a consultar al Señor y él le respondió, levántate y ve a Keila, que voy a entregar en tus manos a los filisteos. Vayan conmigo al capítulo 30, por favor, 1 de Samuel 30, verso 8. David consultó al Señor diciendo, ¿debo perseguir a esa tropa? ¿Los voy a alcanzar? Y le respondió, quiero que noten que Dios responde. Noten que cuando David pregunta, recibe respuestas. Cuando preguntamos, recibimos respuestas. Persíguelos, vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. Vean 2 de Samuel, capítulo 2, verso 1. Pasado algún tiempo, David consultó al Señor. ¿Debo ir a alguna de las ciudades de Judá? El Señor le respondió, ve, ¿y a qué ciudad quieres que vaya? A Hebrón. Quiero que noten, esas son cosas que no encontrarán en un capítulo y verso. Pero David pregunta y Dios le contesta. Capítulo 5, verso 19. David preguntó al Señor. Y de nuevo en el verso 23, entonces David preguntó al Señor. En el capítulo 21, vamos a terminar con eso. Quiero que vean aquí. Y sé que algunos pensarán, pastor, 1 o 2 referencias son suficientes. Es bueno que lo vean con sus propios ojos. Vean el verso 1, capítulo 21. Hubo hambre durante el reinado de David por 3 años. Año tras año, David le pidió ayuda al Señor. Y él le contestó, esto es porque Saúl y su sanguinaria familia mataron a los Gabaonitas. Dios ama un corazón que busca su guía. Y ahora, una quinta razón por la que Dios amaba el corazón de David es que confiaba en Dios. Cuando las circunstancias estaban en su contra, cuando lo superaba, cuando parecía que su mundo estaba totalmente de cabeza, David confiaba en el Señor. Escribió esas palabras en el Salmo 27:13. Me hubiera desanimado, a menos que hubiera creído que iba a ver la bondad del Señor en la tierra de los vivos. Hay algunos aquí que están por desanimarse.
Sienten que no están listos para caer por tercera vez. Si se llega un golpe más en su pequeño mundo, no saben si sobrevivirán. Amigo, necesitas creer que verás la bondad del Señor en la tierra de los vivos, aquí, en esta vida. Dios puede cambiar las cosas. ¿Sabías que David escribió aproximadamente la mitad de los salmos de tu Biblia? Hay 150 salmos. David escribió aproximadamente la mitad. Y casi 50 veces en esos salmos que escribió, habla sobre confiar en Dios. Dice, cuando temo, confío en ti. Y anima a otros a confiar en Dios. Habla sobre la tontería que es confiar en los hombres en lugar de confiar en Dios. Habla sobre los beneficios y las bendiciones de confiar en Dios. Una y otra vez. Dice, confía. Y apuesto a que recuerdan esto que David escribió en el Salmo 20, verso 7. Algunos confían en carros y algunos en caballos. Pero nosotros recordaremos el nombre del Señor, nuestro Dios. ¿Qué caballos tienes? ¿Qué carros tienes? Es mejor confiar en el nombre del Señor tu Dios. Y es una verdad que David pudo vivir de adolescente ante todo Israel. Es enviado por su padre al campo de batalla. Los israelitas y los filisteos se están enfrentando y David fue a llevarle queso a sus hermanos. Cuando estaba ahí, algo pasó que había pasado diario. El campeón filisteo, Goliat, de casi 3 metros, reta a Israel y todo el ejército le huye temeroso. David dice, ¿qué está sucediendo? Yo pelearé. Y David termina en el campo de batalla enfrentando a Goliat, ese gigante con armadura. Piensa en sus palabras, le apunta a Goliat y dice, vienes a mí con espada, escudo y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y David no solo amenazó a Goliat, amenazó a todos los filisteos, voy a cortarte la cabeza y acabaré con todo tu ejército. La frase, vengo a ti en nombre del Señor de los ejércitos, es la referencia que Dios usa para sí en el Antiguo Testamento. De hecho, encontrarán la frase, el Señor de los ejércitos, unas 260 veces en el Antiguo Testamento. Literalmente significa el jefe de los ejércitos, específicamente de los angelicales. David no hablaba del ejército israelita, todos se escondieron, salieron corriendo. Vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos angelicales que no veo. Pero creyó que estaban ahí, porque Dios dijo que estaban ahí. Y David corrió y lanzó una piedra, y uno de esos ángeles agregó velocidad a la piedra, y no solo rebotó en la cabeza del gigante, se le clavó en la frente, y cayó muerto al suelo. David tomó su espada y lo decapitó. Confía. Leí una historia sobre un soldado durante la Segunda Guerra Mundial que estaba en una isla del enemigo en el Pacífico Sur y había sido separado de sus camaradas. Y había una tropa de enemigos caminando. Él buscó un lugar para esconderse y había una serie de cuevas naturales pequeñas a un lado del arrecife y se deslizó hacia abajo y entró en una cueva. Y para su desgracia, los soldados enemigos comenzaron a revisar cada una de las cuevas. Él confiaba en Dios y dijo, oh Dios, ayúdame. Pongo mi confianza en ti. Y una pequeña araña comenzó a hacer una telaraña en la entrada de la cueva en la que él estaba. Tejió y tejió la red. Y cuando los soldados enemigos llegaron a esa cueva, pasaron de largo. Pensaron que si alguien se hubiera escondido ahí, había roto la telaraña. Pasaron a la siguiente. Tal vez estás en apuros hoy y quiero decirte, nuestro Dios puede convertir la telaraña en un muro impenetrable. Si quiere. Pon tu confianza en Él, ancla tu corazón en las promesas. Es fiel. Alguien diga amén. Bueno, número 6. Y me encanta esto de David. Vayan conmigo al Salmo 142. David era honesto. Tenía un corazón honesto y Dios lo amaba por eso. Salmo 142. Vamos a ver el verso 2. David dijo, expongo mis quejas ante Él. Ante Él expreso mis angustias. Y el siguiente verso dice, cuando ya no me queda aliento. David dijo, cuando no me quedó aliento, me quejé. Algunos de los salmos parecen canciones de blues. David siempre fue honesto con Dios. Como Dios, ¿dónde estás? Parece que los malvados prosperan y los rectos se quedan con la peor parte.
Dios, ¿por qué estás tan lejos de mis lamentos? ¿Dónde estás? Parece injusto. David derramó su corazón ante Dios. Dios ama un corazón honesto. Si estás molesto con Dios, dile. Él ya lo sabe. Si estás decepcionado de Dios, podrías decírselo. Él ya lo sabe. Si estás enojado, si estás abrumado, díselo. Muchos usan una fachada, incluso en la presencia de Dios. Y David era muy transparente con Dios, pero siempre encontrarás que cuando hablaba en los salmos, antes de terminarlo, siempre se quedaba en la presencia de Dios lo suficiente para que su corazón volviera a un lugar de confianza antes de terminar. Y amigo, esa es la clave. De hecho, vean el verso 7 de este salmo. En el verso 2 se está quejando. En el verso 7 dice: sácame de la prisión, para que alabe yo tu nombre. Los justos se reunirán alrededor por la bondad que me has mostrado. David habla de su problema, se está quejando ante Dios, pero se queda en la presencia de Dios suficiente para que Dios influyera en su corazón. Y algunos necesitan decirle a Dios cómo se sienten. Pero luego quédense. Y los influirá a través de su palabra y por su presencia, y los llevará a un lugar donde podrán tener una confianza tranquila en Él. Y tal vez entraste quejándote, pero vas a salir alabando. Dios ama a un corazón honesto. ¿Por qué creen que Jesús dijo en el libro de Apocalipsis: desearía que fueran calientes o fríos, pero son tibios, los vomitaré de mi boca? Al menos la persona que es fría es honesta. Sí, soy frío hacia Dios, no voy a la iglesia, estoy pecando, lo sé, Dios lo sabe, ¿sí? Y Dios dice: eso es mejor que la persona que está fingiendo. Al menos puedo trabajar con el que es frío. Bueno, número 7, les repito, número 7. Puedes decir para tus adentros, ya casi termina. Creo que Dios amaba el corazón de David porque David amaba la casa de Dios. Vayan conmigo, por favor, a Segunda de Crónicas, capítulo 7. Segunda de Crónicas 7. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Esta versión dice: hombre cuyo corazón late con el mío. Segunda de Crónicas 7. Quiero que consideren las palabras de Dios a Salomón sobre la casa de Dios, que hoy representa el lugar donde los creyentes se reúnen. Segunda de Crónicas 7, verso 16, Dios dice: desde ahora escojo y consagro este templo para habitar en él para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán ahí perpetuamente. Sé dónde están los ojos de Dios ahora. Sé dónde está el corazón de Dios ahora. Los ojos de Dios y su corazón están sobre su casa. Retrocedan unas páginas en Primera de Crónicas 29. Vamos a ver el verso 3. David está hablando. Primera de Crónicas 29, 3. Además, porque todo mi afecto es para el templo de mi Dios. Entrego a la casa de mi Dios abundantemente todo lo que he preparado para su templo, todo mi tesoro especial de oro y plata. David ama la casa de Dios, el lugar donde el pueblo de Dios se reúne para adorarlo y tener comunión y ser instruido. Y cuando dice: pongo mi afecto y mi amor en la casa de Dios, no solo era un sentimiento. Tengo un lindo sentimiento cuando pienso en la iglesia. Su amor era expresado a través de la generosidad. Cuando dio abundantemente, me encanta esa palabra, amo el abundante de nuestras vidas, el abundantemente de los gestos hacia Dios y hacia su reino. Saben, David dio tan generosamente que inspiró a los líderes a dar. Vean el verso 6. Entonces los líderes de la familia, los líderes de las tribus de Israel, los jefes de 1000 y de 100, y los encargados de las obras del rey hicieron sus ofrendas voluntarias. En los siguientes versos hablan de la plata y el oro y las piedras preciosas y todo lo que llevaron. Y luego las personas fueron inspiradas. Verso 9. El pueblo se regocijó
al dar voluntariamente. Por su corazón leal dieron voluntariamente al Señor, y también el rey David se regocijó mucho. Me gustaría tener tiempo para ver todo este capítulo, pero quiero ver una cosa más que David oró en conexión con esto, en conexión con amar la casa de Dios, dar generosamente. David entendió algo sobre el corazón de Dios. El corazón de David latía al unísono con Dios. Vean el verso 18, parte de la oración de David. Oh Señor Dios de Abraham, Isaac e Israel, Padre nuestro, guarda esto para siempre. Dios de Abraham, Isaac e Israel, nuestros padres, guarda esto para siempre en la intención de nuestros pensamientos, del corazón de tu pueblo, y mueve sus corazones hacia ti. Este amor y generosidad y disposición de espíritu a tu casa, Dios, que sea la intención de los corazones de tu pueblo hacia tu casa en cada generación para siempre. David oró para que el pueblo de Dios nunca perdiera esto. Me alegra cuando dicen que vayamos a la casa del Señor. Amo la iglesia y amo cuando el pueblo de Dios se reúne. Si amas a Jesús, si le has dado tu corazón, si amas a Dios, encuentra una comunidad de creyentes y hazte miembro. Los que son plantados en la casa del Señor florecerán en el patio de nuestro Dios. Dios tiene un lugar para ti. Él pone a los solitarios en familias, declaran las Escrituras. Bendiciones.